La puerta de mi lujosa casa de playa se abrió de golpe, revelando dos rostros que no había visto en 12 años. Elena, mi hija, y Gregorio, su marido, estaban ante mí con sonrisas forzadas y ojos llenos de una desesperación mal disimulada. Sus miradas recorrieron rápidamente el interior de mi nuevo hogar, los muebles de cuero italiano, el televisor de 70 pulgadas, la vista panorámica del océano que se extendía detrás de mí como un cuadro vivo de libertad. «Mamá», murmuró Elena, con la voz temblorosa, «necesitamos hablar contigo. Durante 12 largos años, estos dos seres humanos me habían borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido. 12 años, sin una llamada telefónica, sin una invitación de Navidad, sin conocer jamás a mis propios nietos. Y ahora, después de que había comprado esta casa de varios millones de dólares al contado, aparecían en la puerta de mi hogar como fantasmas del pasado, regresando solo cuando olieron el aroma del dinero. Los observé en silencio, anotando cada detalle de su aspecto desmejorado. Gregorio intentó asomarse por encima de mi hombro para ver más del interior de mi santuario junto al mar. Elena llevaba un vestido verde descolorido que había visto días mejores y sus zapatos de cuero sintético mostraban grietas que hablaban de dificultades económicas. Las arrugas de preocupación marcaban su frente como surcos en tierra seca y sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba mi respuesta. «Hablar», repetí, con una calma que sorprendió incluso a mí misma. «Qué interesante. Después de 12 años de silencio absoluto, ahora quieren hablar». El color se esfumó de sus rostros como si hubieran visto un fantasma. Gregorio carraspeó incómodo, acomodándose la camisa arrugada que llevaba puesta. Era evidente que venían directamente de algún lugar donde las cosas no habían salido como esperaban. Sus ojos no podían ocultar la desesperación que los había traído hasta mi puerta. Durante todos esos años de cruel abandono, yo había sobrevivido vendiendo mis tartas caseras y postres en el mercado de agricultores del pueblo. Cada domingo, mientras ellos probablemente disfrutaban de suntuosas reuniones familiares en restaurantes caros, yo permanecía bajo el sol implacable, sonriendo a desconocidos que valoraban más mi repostería que mi propia sangre. Mis manos se habían vuelto ásperas por el trabajo constante. Mi espalda se había encorvado de cargar canastas pesadas llenas de dulces esperanzas, pero mi orgullo nunca se rompió del todo. El aroma de los postres recién horneados seguía viviendo en mis recuerdos más preciados. Canela finamente molida, extracto puro de vainilla, coco tostado dorado hasta el punto perfecto. Sabores que antes llenaban mi casa cuando Elena era pequeña y me llamaba la mejor cocinera del mundo entero. Aquellos días dorados parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que creía ingenuamente que el amor familiar era incondicional y eterno. La transformación había comenzado gradualmente después de que Elena conoció a Gregorio en aquella fiesta de la empresa donde trabajaba de secretaria. Al principio, él era todo encanto y cortesía calculada. Me llamaba mi querida suegra, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos, y elogiaba mis cazuelas de Navidad, mientras en secreto planeaba cómo alejar a Elena de mi influencia. Pero, poco a poco, empecé a notar los cambios sutiles que se colaban en nuestra relación como un veneno lento. Cuando Elena mencionaba visitarme los fines de semana, él siempre tenía una emergencia de trabajo que requería su atención inmediata. Cuando llamaba por las tardes para oír la voz de mi hija, él contestaba el teléfono con un tono molesto y prometía que Elena me devolvería la llamada, cosa que nunca ocurría. Los mensajes se perdían misteriosamente, las invitaciones se extraviaban y los planes se cancelaban en el último minuto con excusas cada vez más inverosímiles. Las exclusiones empezaron como despistes accidentales que dolían,
pero que aún podía perdonar: la graduación de Elena de su máster en administración. Ay, mamá, pensamos que ya tenías otros planes más importantes. El baby shower de su primera hija, mi nieta, a la que nunca conocí. Fue algo muy íntimo, solo sus amigas más cercanas de la universidad. La primera comunión de esa misma nieta. Se nos olvidó por completo avisarte. Todo fue tan apresurado, ya sabes cómo son estas cosas. Cada excusa apuñalaba mi corazón como una daga envuelta en papel de regalo con lazos dorados. Yo sonreía, asentía con la cabeza y fingía entender perfectamente sus razones. No te preocupes, mi amor, la próxima vez será diferente. Pero la próxima vez nunca llegó, y mi teléfono permaneció tan silencioso como una tumba en el cementerio donde descansaba mi marido. Las noches se alargaron, los domingos se volvieron más vacíos. Cocinaba para una sola persona, hablaba con las fotografías de las paredes y celebraba mis cumpleaños con una única vela solitaria clavada en un pastel pequeño que compraba en la panadería del señor Pérez. Él siempre preguntaba por Elena, y yo siempre respondía con la misma mentira: está muy ocupada con su nueva vida, ya sabe cómo es. Pero ahora, de pie en el umbral de la casa de mis sueños, con el océano susurrando secretos a mis espaldas y el olor salado del mar llenándome los pulmones, los vi tal como eran en realidad. Los invité a pasar con un elegante movimiento de la mano, observando cómo sus ojos se agrandaban al ver el lujo que ahora me rodeaba. El suelo de mármol italiano brillaba bajo la luz natural que entraba por los enormes ventanales, reflejando sus pequeñas y nerviosas figuras. Elena caminaba detrás de Gregorio como una sombra, con la cabeza gacha, mientras él evaluaba cada mueble, cada obra de arte, cada detalle de mi nueva realidad con la codicia mal disimulada de un tasador profesional. Siéntense, dije, señalando el sofá de cuero color crema que había costado más dinero del que ellos habían visto juntos en años. Supongo que, después de tanto tiempo, tienen mucho que contarme. Gregorio carraspeó, adoptando esa postura de hombre importante que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. Anabel, sabemos que ha pasado unos años desde la última vez que hablamos. 12 años, lo interrumpí con voz firme. No unos años. 12 años exactos desde que decidieron que yo no existía. Elena por fin levantó la mirada, y pude ver lágrimas acumulándose en sus ojos, pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiadas noches en soledad como para permitir que sus lágrimas calculadas volvieran a manipularme. Mamá, no era nuestra intención. Las cosas se complicaron. El trabajo de Gregorio, los niños. ¿Los niños que nunca conocí? Respondí sintiendo cómo la rabia contenida durante años comenzaba a hervir en mi interior. Mis nietos, que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Cada mañana me levantaba a las 5, preparando mis postres con la misma dedicación que antes ponía en cuidar de Elena cuando era un bebé. La masa de las tartas requería paciencia. El punto exacto del caramelo necesitaba atención constante y el tiempo de horneado no perdonaba errores. Esas recetas se habían convertido en mi salvación y en mi sustento. Los domingos en el mercado eran mi momento de interacción social. Mujeres mayores como yo venían a comprar mis dulces y terminábamos hablando de nuestras vidas, de nuestros hijos ausentes, de nuestros sueños aplazados. Marta, una viuda de 72 años, se convirtió en mi confidente sin que ninguna de las dos lo hubiera planeado. Ella también había sido abandonada por sus hijos después de que se casaron. Ella también conocía el dolor de ser invisible para aquellos que alguna vez fueron el centro de tu universo. Los hijos piensan que una vez que forman su propia familia, nosotros, los padres, ya no importamos, me decía Marta mientras compraba 3 tartas para llevar a sus vecinos. Pero cuando necesitan algo, ay, entonces sí se acuerdan de que existimos,
qué profética había sido esa conversación. Ahora, viendo a Elena retorcer nerviosamente sus manos mientras Gregorio calculaba mentalmente el valor de mi nueva vida, entendía a la perfección lo que Marta quería decir. El cambio en Elena había sido gradual pero implacable. Durante los primeros años de su matrimonio, aún me llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones se volvieron mecánicas, llenas de silencios incómodos. Gregorio siempre estaba presente de fondo, carraspeando o haciendo comentarios que cortaban nuestras charlas como cuchillas afiladas. «Tu mamá siempre tiene algún drama», lo oí decir una vez, cuando Elena creyó haber colgado el teléfono. «Mi madre nunca nos molesta con sus problemas personales». Sus problemas personales. Así había clasificado Gregorio mi soledad, mi deseo natural de mantener el contacto con mi única hija, mi necesidad de ser parte de su nueva familia. Todo lo que yo sentía y necesitaba se redujo a problemas personales que perturbaban su vida matrimonial perfecta. Las invitaciones familiares empezaron a llegar con menos frecuencia hasta desaparecer por completo. Primero fue la cena de Acción de Gracias. «Este año será algo pequeño, mamá, solo nosotros 4. Después, la Navidad. «Los niños están enfermos, mejor lo dejamos para otra ocasión». Luego, los cumpleaños. Todo se complicó con el trabajo de Gregorio. Cada excusa venía acompañada de promesas vacías sobre una próxima vez que nunca llegaba. Elena desarrolló un talento especial para hacer que cada rechazo sonara razonable, cada exclusión pareciera temporal, cada abandono se sintiera como si fuera por mi propio bien. «No queremos que te sientas obligada a venir, mamá. Ya eres mayor, mereces descansar y disfrutar de tu paz y tranquilidad». Mi paz y tranquilidad, como si la soledad fuera un regalo que yo hubiera pedido, como si despertarme cada mañana en un apartamento silencioso fuera mi idea de la felicidad, como si cocinar para una sola persona y comer frente al televisor fuera mi definición de una vida plena. Los años pasaron como páginas de un calendario que nadie leía. Mi rutina se volvió tan predecible que incluso el cartero sabía exactamente a qué hora estaría regando las plantas de mi pequeño balcón. Lunes, preparar tartas de manzana. Martes, ensaladas de gelatina de distintos sabores. Miércoles, bizcochos de chocolate que se vendían como pan caliente. Jueves, magdalenas que perfumaban todo mi apartamento. Viernes, empanadillas de calabaza especiada. Sábado, preparar todo para el día de mercado. Domingo, el mercado, las señoras, las conversaciones que llenaban temporalmente el vacío de mi pecho. Pero también hubo momentos de una soledad tan profunda que pensé que me ahogaría en ella. Noches enteras en vela, mirando fijamente el teléfono que nunca sonaba, esperando un mensaje que jamás llegaba. Navidades celebradas con especiales de televisión y un pequeño árbol artificial que yo misma decoraba. Nocheviejas recibidas con una copa de vino espumoso tibio y la renovada esperanza de que tal vez ese sería el año del reencuentro. El dolor más agudo llegaba en momentos inesperados, cuando veía familias enteras en el parque, cuando escuchaba a otras abuelas hablar de sus nietos, cuando pasaba frente a tiendas de juguetes y me preguntaba qué les gustaría a los míos. Elena había tenido 3 hijos a los que conocía únicamente por fotos borrosas en las redes sociales que miraba desde cuentas falsas, como una espía de mi propia familia. «Mamá», la voz de Elena me devolvió al presente. «Sabemos que cometimos errores». ¿Errores? La palabra salió de mi boca como una bala. ¿Borrar a tu madre de tu vida durante 12 años fue un error? ¿Negar a tus hijos el amor de su abuela fue un error? Gregorio se removió incómodo en su asiento, comprendiendo por fin que aquella conversación no iba a desarrollarse como él había planeado. Sus ojos siguieron recorriendo mi salón,
calculando, evaluando, planeando su siguiente movimiento, como el manipulador experto que siempre había sido. No fueron errores, continué, sintiendo la verdad salir de mi garganta como lava ardiente después de años contenida. Fueron decisiones conscientes, calculadas y crueles. Ustedes eligieron borrarme de sus vidas como si fuera un mueble viejo que ya no les resultaba útil. Elena empezó a sollozar, pero sus lágrimas ya no tenían el poder de desarmarme como antes. Yo había llorado sola demasiadas noches, preguntándome qué había hecho mal, en qué había fallado como madre, por qué mi amor incondicional no había sido suficiente para mantener unida a mi familia. Mamá, por favor, déjanos explicar, intentó Elena entre sollozos. ¿Explicar qué? Mi voz se alzó sin que yo pudiera controlarla. ¿Vas a explicarme por qué no conocí a mi nieta cuando dio sus primeros pasos? ¿Por qué no estuve ahí cuando mi nieto perdió su primer diente? ¿Por qué pasé 12 Navidades cocinando para nadie mientras ustedes construían recuerdos familiares sin mí? Gregorio finalmente habló usando ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Anabel, entendemos que te sientas herida, pero las familias a veces necesitan espacio para crecer. No fue nada personal contra ti. La risa que escapó de mi garganta sonó tan amarga que incluso yo me sorprendí. Nada personal, Gregorio. Convertiste a mi hija en una desconocida. Plantaste veneno en su corazón en mi contra. Decidiste que yo no tenía lugar en la vida que estabas construyendo. Recordé con dolorosa claridad el día en que Elena me comunicó su decisión final. Era un martes lluvioso de octubre, exactamente 12 años atrás. Llegó a mi apartamento con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, fría, distante, como si estuviera cumpliendo con una obligación desagradable. Mamá, Gregorio y yo hemos estado hablando, empezó, sin siquiera aceptar el café que le había preparado como siempre. Creemos que es mejor que tengas menos contacto con nosotros por un tiempo. ¿Menos contacto?, pregunté, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. ¿Qué significa eso? Significa que ya no eres bienvenida en nuestra casa. Significa que ya no queremos que llames constantemente. Significa que necesitamos espacio para ser una familia sin interferencias externas. Interferencias externas. Así me había llamado mi propia hija, como si fuera una vecina entrometida, una extraña que se metía en asuntos que no le incumbían, y no su madre, la misma que la había llevado 9 meses en el vientre, que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, que había trabajado turnos dobles para pagarle la universidad. Elena, no entiendo qué he hecho mal, en qué te he fallado. Mi voz se quebró, pero ella permaneció impasible. No se trata de lo que has hecho mal, mamá. Se trata de lo que es mejor para mi matrimonio y para mis hijos. Gregorio necesita saber que pongo a nuestra familia nuclear en primer lugar, antes que a cualquier otra persona, cualquier otra persona. Eso era yo para mi hija, cualquier otra persona. Pero Elena, soy tu madre, soy la abuela de tus hijos, no soy una extraña que amenace tu matrimonio. Gregorio dice que las suegras siempre causan problemas en los matrimonios jóvenes. Dice que es mejor establecer límites claros desde el principio. Gregorio dice, Gregorio piensa, Gregorio necesita. En algún momento, la voz de mi hija se había convertido en un eco de la de él. Sus pensamientos habían sido reemplazados por los suyos. Su corazón había sido reprogramado para latir al ritmo que él marcaba. ¿Y qué hay de lo que tú dices, Elena? ¿Qué hay de lo que tú piensas? ¿Qué hay de tu corazón? Ella permaneció en silencio durante largos minutos, y por un momento creí que la hija que había criado con tanto amor regresaría a mí. Pero cuando habló, su voz sonó hueca, ensayada, como si estuviera recitando líneas de una obra de teatro.
Creo que Gregorio tiene razón. Creo que es lo mejor para todos, incluso para ti, mamá. Puedes tener tu propia vida sin preocuparte por nosotros. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después de aquel día, Elena se convirtió en un fantasma que, de vez en cuando, enviaba mensajes de texto fríos y superficiales. Espero que estés bien, mamá. Feliz cumpleaños. Feliz año nuevo. Mensajes automáticos, sin alma, sin amor, como los que una empresa envía a sus clientes. Los primeros meses después de esa ruptura fueron los más oscuros de mi vida. Adelgacé, perdí el sueño, perdí la esperanza. Cada mañana me despertaba deseando que todo fuera una pesadilla, que Elena llamara para disculparse, que todo volviera a ser como antes. Pero el teléfono seguía en silencio y la realidad se hacía más pesada cada día. Fue Marta quien me salvó de hundirme por completo en la depresión. Apareció en mi puerta un domingo por la mañana, cuando yo llevaba 3 días en cama sin ducharme y sin comer nada más que galletas saladas y té helado. Anabel, levántate. Tienes 2 opciones. Puedes quedarte aquí muriendo en vida por una hija que no te merece, o puedes construir una nueva vida que esté a tu altura. Sus palabras sonaron duras, pero tenían la fuerza de la verdad. Esa misma tarde me ayudó a limpiar mi apartamento, a organizar mis recetas y a planear mi nuevo negocio de postres. Si vas a sufrir, me dijo mientras batíamos el primer relleno de tarta después de meses, hazlo mientras haces algo productivo. Y así, mi nueva vida comenzó lenta, dolorosamente, pero con determinación. Cada tarta que vendía era un paso hacia la independencia emocional. Cada cliente satisfecho era una pequeña victoria personal. Cada dólar que ganaba era una prueba de que yo tenía valor, aunque mi propia hija no lo viera. Los domingos en el mercado se convirtieron en mi terapia semanal. Las señoras que compraban mis postres se transformaron en mi nueva familia escogida. Compartíamos historias de hijos desagradecidos, de matrimonios que habían dividido familias, de la soledad de ser madre en una sociedad que te descarta cuando ya no eres útil. Mi hijo dice que soy demasiado dramática cuando me quejo de que no me visita, me contó una señora llamada Juana mientras probaba mi gelatina de mango. Pero no es drama, es dolor real. Es la necesidad humana básica de sentirse amada y valorada por aquellos a quienes trajiste al mundo. Ahora, sentada en mi salón, que costaba más que todo lo que Elena y Gregorio poseían juntos, recordaba cada lágrima, cada noche en vela, cada cumpleaños solitario, y los veía ahí, pequeños y desesperados, buscando algo de mí después de haberme dado la espalda durante más de una década. Así que, después de 12 años de silencio, dije con voz controlada, ¿qué es exactamente lo que los trae a mi puerta? Gregorio y Elena intercambiaron una mirada cargada de significado. Finalmente, él volvió a carraspear. Anabel, la verdad es que estamos pasando por un momento muy difícil. ¿Un momento muy difícil? Repetí sus palabras lentamente, saboreando la ironía como si fuera miel amarga. Qué extraordinaria coincidencia que vengan a buscarme justo cuando tienen problemas, después de 12 años de considerar mi existencia irrelevante para sus vidas perfectas. Gregorio se removió incómodo en el sofá, preparando claramente el discurso que había ensayado durante el trayecto hasta mi casa. Sus ojos evitaban los míos mientras formulaba las palabras que creía que ablandarían mi corazón. La constructora quebró hace 6 meses, confesó por fin. Perdimos todos nuestros ahorros. La casa está en proceso de embargo. Elena tuvo que dejar su trabajo para cuidar a los niños, porque no podemos pagar la guardería. Estamos viviendo con mis padres, pero ellos también tienen problemas económicos. Elena asintió desesperada, como si confirmar su desgracia fuera a generar automáticamente mi compasión. Mamá,
Los niños preguntan por qué no tienen su propio cuarto, por qué papá siempre está enfadado, por qué mamá llora por las noches, no sabemos qué hacer. Ah, dije, recostándome en mi sillón de cuero italiano. Así que ahora sí soy útil, ahora sí existo, ahora sí soy parte de la familia. Qué conveniente. Durante esos 12 años de ostracismo, había desarrollado una habilidad especial para leer entre líneas, para detectar la manipulación emocional, para protegerme de las personas que solo se acercaban cuando necesitaban algo. Las señoras del mercado me habían enseñado que los hijos suelen volver con sus padres cuando la vida los golpea, no por amor genuino, sino por pura conveniencia. ¿No es así, mamá?, protestó Elena con la voz quebrada. Siempre te hemos querido, siempre he pensado en ti, solo que las circunstancias, la interrumpí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Hablemos de circunstancias, Elena. Cuando tu primer hijo tuvo neumonía hace 8 años y estuvo una semana ingresado en el hospital, ¿dónde estaba yo? Cuando tu segundo hijo se rompió el brazo jugando al fútbol hace 5 años, me llamaste. Cuando tu hija pequeña tuvo problemas en el colegio el año pasado, ¿pensaste en pedirle consejo a su abuela? Cada pregunta era una flecha dirigida al centro de su culpa. Elena palideció con cada una, porque sabía que la respuesta era la misma. No había pensado en mí en ninguno de los momentos difíciles de sus vidas. Solo ahora, cuando necesitaban dinero, cuando su mundo se desmoronaba económicamente, se habían acordado de que tenían madre. Sabíamos que estabas mal de dinero, murmuró Gregorio, intentando justificar lo injustificable. No queríamos ser una carga para ti cuando apenas podías mantenerte vendiendo postres. La audacia de su comentario me dejó sin habla por un instante. No solo habían justificado mi exclusión por mi pobreza, sino que ahora tenían la desfachatez de admitirlo abiertamente, como si fuera una razón válida para abandonar a un ser querido. Ya veo, dije con una tranquilidad que me sorprendió. Así que no era lo suficientemente buena para ustedes cuando era pobre, pero ahora que saben de mi nueva situación económica, de pronto soy lo bastante valiosa como para merecer una visita. La verdad sobre mi transformación económica era algo que ellos no podían imaginar. 3 meses antes, mientras preparaba tartas para la venta del domingo, recibí una llamada que cambió mi destino para siempre. Era un abogado de la ciudad que me informaba de la muerte de mi tía Juana, la hermana de mi difunto padre, que había vivido en Estados Unidos durante 50 años sin que nuestra familia supiera mucho de ella. La tía Juana había sido la oveja negra de la familia, la que se marchó joven en busca del sueño americano y nunca regresó. Durante décadas, solo recibíamos de vez en cuando postales de Navidad, pero nunca supimos realmente cómo le había ido en la vida. Resultó que le había ido extraordinariamente bien. La herencia incluía una casa en Los Ángeles que se vendió por $1,5 millones, cuentas bancarias con otros 500,000 y varias inversiones que sumaban otros 2 millones. De la noche a la mañana, pasé de contar monedas para comprar ingredientes para mis postres a tener más dinero del que jamás había soñado poseer. Pero lo más importante de aquella herencia no fue el dinero, fue la carta que la tía Juana había dejado específicamente para mí. En esa carta me contaba cómo había seguido mi vida a través de las redes sociales, cómo había visto mi soledad, el abandono de mi familia, mi lucha diaria por sobrevivir. Explicaba que había decidido dejarme todo porque reconocía en mí a la misma mujer fuerte que ella había sido, alguien subestimada y abandonada por su familia, pero que nunca se rindió. Anabel, decía la carta, con la temblorosa caligrafía de una mujer de 92 años, he visto cómo te ha tratado tu hija. He visto tu dignidad y tu soledad. Este dinero es para que vivas tus últimos años como la reina que siempre fuiste, no como la mendiga en la que ellos querían convertirte. Con esa herencia,
compré esta casa junto al mar. Un lugar donde podía despertar cada mañana escuchando las olas y respirando aire fresco, libre de recuerdos dolorosos y de gente tóxica. Por primera vez en 12 años dormí en una paz completa. Mamá, Elena intentó acercarse a mí, pero levanté la mano para detenerla. Sé que cometimos errores terribles, sé que te hicimos daño de formas imperdonables, pero somos familia, sangre. ¿Sangre? La interrumpí con una risa amarga. Elena, la sangre no significa nada sin respeto, sin amor, sin consideración. Ustedes convirtieron nuestro vínculo familiar en un trozo de papel mojado que tiraron a la basura cuando dejó de serles útil. Gregorio se inclinó hacia adelante, adoptando una postura de vulnerabilidad calculada que probablemente había practicado frente al espejo. Anabel, entendemos tu dolor, entendemos tu rabia, pero los niños son inocentes en todo esto. Ellos no merecen sufrir por nuestros errores. Ahí estaba, la carta que se había guardado para el final. Los niños, mis nietos desconocidos, la manipulación emocional más poderosa de su arsenal. Sabían que mencionar a los pequeños podía ablandar mi corazón, endurecido por años de abandono. ¿Los niños? Pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia agitarse en mi pecho. Los mismos niños que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Los mismos niños a los que se les negó el amor, la sabiduría y el cuidado de su abuela durante todos estos años. Elena volvió a sollozar, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas, pesadas con el peso de una culpa real. Mamá, no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Gregorio decía que era mejor para el matrimonio, que las suegras siempre causan problemas. Gregorio decía, repetí, mirando directamente al hombre que había orquestado la destrucción de mi relación con mi hija. Gregorio pensaba, Gregorio decidía. ¿Y dónde estaba tu propia voz, Elena? ¿Dónde estaba tu propio corazón? Mi voz se perdió en algún punto entre las promesas de un matrimonio perfecto y el miedo a contradecir a mi marido, admitió Elena con una honestidad que momentáneamente me desarmó. Pero, mamá, ahora me doy cuenta de todo lo que perdimos. Los niños preguntan por qué no tienen abuela, porque sus amigos hablan de sus abuelas y ellos no conocen a ninguna. Sus palabras eran dagas directas al corazón, pero había aprendido a no permitir que el dolor nublara mi juicio. Durante 12 años había fantaseado con este momento, el regreso de Elena, el reconocimiento de su error, la posibilidad de conocer a mis nietos. Pero ahora que estaba ocurriendo, comprendí que llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. ¿Sabes cuántos cumpleaños de mis nietos me perdí mientras ustedes construían su familia perfecta, sin interferencias externas? Pregunté, con la voz endureciéndose con cada palabra. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta, imaginando cómo serían sus voces, sus risas, sus personalidades? ¿Sabes cuántos juguetes compré y guardé en una caja esperando un día que nunca llegó? Gregorio se movió nervioso, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Su plan de ablandar mis emociones no estaba funcionando como había esperado, y podía verlo calculando mentalmente su siguiente maniobra manipuladora. Anabel, entendemos que estés dolida, intervino con ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero ahora podemos cambiar todo eso. Los niños pueden conocerte, pueden pasar tiempo contigo, podemos volver a ser una familia. ¿Una familia? Repetí, saboreando la ironía de sus palabras. ¿Te refieres al tipo de familia en la que la abuela es bienvenida solo cuando tiene dinero para resolver los problemas de adultos irresponsables? La casa se llenó de un silencio tenso. A través de los grandes ventanales podía ver las olas del océano rompiendo contra las rocas, un recordatorio constante de mi nueva libertad y de mi independencia duramente ganada.
Este lugar representaba todo lo que había conseguido sin ellos, todo lo que había construido a partir de las cenizas de mi abandono. Durante estos 3 meses, viviendo junto al mar, había desarrollado una rutina completamente nueva. Me despertaba cada mañana con el sonido de las gaviotas, no con el silencioso grito de la soledad. Preparaba mi café en una cocina equipada con los mejores electrodomésticos, no en el pequeño espacio donde antes contaba cada centavo para comprar ingredientes básicos. Caminaba por la playa al atardecer, sintiendo la arena entre los dedos de los pies y el viento salado en el cabello, libre del peso emocional que había cargado durante años. También había empezado a ayudar a otras mujeres mayores que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. Marta se mudó a un apartamento cerca de mi casa y juntas creamos un pequeño grupo de apoyo para señoras en situaciones similares. Los miércoles por la tarde nos reuníamos en mi salón para compartir historias, estrategias de supervivencia emocional y, por supuesto, mis postres caseros. La libertad, me dijo Marta en una de esas reuniones, es darse cuenta de que no necesitas la aprobación de quienes te hicieron daño para ser feliz. Sus palabras resonaron en mi corazón como una campana de verdad. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí. No esperaba llamadas que nunca llegaban. No cocinaba para hijos que no venían. No soñaba con reuniones familiares que solo existían en mi imaginación. «Mamá». Elena se acercó al borde de mi sillón con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero te juro por mis hijos que, si nos ayudas ahora, las cosas serán diferentes. Yo seré diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté, manteniendo mi voz fría y controlada. «¿Diferente hasta que solucionen sus problemas económicos y ya no me necesiten? ¿Diferente hasta que Gregorio decida otra vez que soy una interferencia en su matrimonio perfecto?» Gregorio se levantó de golpe, mostrando por fin su verdadera naturaleza en cuanto se dio cuenta de que su estrategia de manipulación no funcionaba. «Mira, Anabel, entiendo que tengas resentimientos, pero la realidad es que todos cometemos errores en las familias. Lo importante es seguir adelante, no quedarse atascados en el pasado». Su comentario fue como una bofetada en la cara. Después de 12 años de abandono deliberado, tenía la audacia de minimizar mi dolor como quedarse atascada en el pasado, como si mi sufrimiento fuera una elección caprichosa y no la consecuencia directa de sus actos crueles. ¿Seguir adelante? Me levanté de mi sillón, sintiendo cómo toda mi dignidad se erguía como una torre de acero. «Gregorio, yo ya he seguido adelante. Construí una nueva vida sin ustedes. Encontré la paz sin su presencia. Descubrí mi valor sin su aprobación». Elena se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una desesperación que años atrás habría destrozado mi corazón. Pero el corazón que ellos habían conocido había muerto lentamente durante 12 años de indiferencia y había renacido como algo más fuerte, más sabio, más selectivo con su amor. «No lo entienden, ¿verdad?», continué, caminando hacia la ventana que daba al océano. «Vinieron aquí esperando encontrar a la misma mujer rota que abandonaron hace 12 años. Esperaban encontrar a alguien tan desesperada por amor familiar que estaría dispuesta a pagar cualquier precio por unas migajas de afecto». La verdad era que, durante los primeros años después de su abandono, yo sí habría estado dispuesta a pagar cualquier precio. Habría hipotecado mi alma por una llamada de Elena. Habría vendido todo lo que tenía por una tarde con mis nietos. Habría suplicado perdón por ofensas que nunca cometí, solo para volver a ser parte de sus vidas. Pero el tiempo y el dolor me habían enseñado lecciones valiosas sobre el amor propio y la dignidad personal. Las tardes con Marta y las otras señoras me habían demostrado que el abandono familiar era más común de lo que pensaba
y que sobrevivir a ello no solo era posible, sino que podía ser el inicio de una vida más auténtica y satisfactoria. Durante años me culpé, confesé, todavía mirando al océano. Pensé que había fracasado como madre, que había sido demasiado entrometida, demasiado presente, demasiado amorosa. Me torturé buscando el momento exacto en el que perdí a mi hija. Me giré para mirarlos directamente y pude ver cómo mis palabras los afectaban de formas distintas. Elena parecía realmente devastada, como si por fin estuviera comprendiendo la magnitud del daño que habían causado. Gregorio, en cambio, mostraba signos de impaciencia y frustración, calculando claramente si valía la pena seguir con esa estrategia o si debía probar otro enfoque. Pero al final entendí la verdad, continué. No perdí a mi hija por algo que yo hubiera hecho mal. La perdí porque ella eligió a un hombre que consideraba tener una suegra presente como una amenaza para su frágil masculinidad. La perdí porque valoró más la aprobación de su marido que el amor de su madre. Elena se levantó, tambaleándose como si mis palabras fueran golpes físicos. Mamá, no es así. Nunca dejé de quererte. Solo me confundí. Gregorio me hizo creer que era lo mejor para todos. Gregorio te manipuló, la corregí. Pero tú se lo permitiste. Elegiste creer sus mentiras porque eran más cómodas que defender a tu madre. Preferiste la paz artificial de un matrimonio controlador al malestar de poner límites sanos a tu marido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el sonido lejano de las olas, la respiración agitada de Elena. Gregorio había adoptado esa postura rígida que usaba cuando se sentía acorralado, preparándose para contraatacar o para retirarse estratégicamente. Entonces, ¿qué quieres de nosotros?, preguntó por fin Gregorio, abandonando cualquier pretensión de remordimiento o vulnerabilidad. ¿Quieres que nos arrastremos? ¿Quieres humillarnos como venganza por el pasado? Su pregunta revelaba exactamente lo que yo esperaba de él. No se trataba de reparar el daño emocional ni de reconstruir relaciones familiares. Para él era una transacción, una negociación, en la que esperaba pagar el precio mínimo necesario para obtener el máximo beneficio económico. No quiero su humillación, Gregorio, respondí con una serenidad que me sorprendió. Lo que quiero es algo que probablemente no puedas darme: respeto genuino, amor incondicional y el reconocimiento de que pasaste 12 años tratándome como si fuera basura. Elena se levantó del sofá con movimientos temblorosos, acercándose a mí con las manos extendidas, como si quisiera tocarme pero no se atreviera. Mamá, puedo darte eso. Sí reconozco todo el daño que te hicimos. He pasado estos últimos meses sin dormir, recordando cada momento cruel, cada llamada que no devolví, cada invitación que nunca te envié. ¿Estos últimos meses?, la interrumpí notando la especificidad de su confesión. ¿Qué pasó exactamente hace 3 meses que te hizo recordar que tenías una madre abandonada? El color desapareció de su rostro como si la hubieran atrapado en una mentira. Gregorio le lanzó una mirada de advertencia, pero ya era tarde. Había detectado la inconsistencia en su historia de arrepentimiento espontáneo. Nosotros, balbuceó Elena, buscando desesperadamente las palabras correctas. Te enteraste de mi herencia. Terminé la frase por ella, sintiendo como todas las piezas del rompecabezas encajaban a la perfección. Alguien te habló de mi nueva casa, de mi nueva situación económica, por eso estás aquí, no por amor, no por remordimiento sincero, sino porque descubriste que la madre a la que abandonaste ahora tiene dinero. Gregorio intentó retomar el control de la situación, pero su máscara de vulnerabilidad ya se había resquebrajado por completo. Anabel, eso no es cierto.
Claro que nos enteramos de tu buena suerte y nos alegramos de que estés bien, pero vinimos... ¿Por qué vinieron? Porque están arruinados. Lo interrumpí con una frialdad que cortó como una cuchilla. Vinieron porque necesitan desesperadamente dinero y yo soy su último recurso. Vinieron porque calcularon que 12 años de abandono podrían ser perdonados con unas lágrimas bien ensayadas y promesas vacías de reconciliación. La verdad sobre cómo se habían enterado de mi nueva situación me había llegado la semana anterior a través de Marta. Su sobrina trabajaba en el banco donde se había gestionado la transferencia de mi herencia y había oído conversaciones sobre la señora que vendía tartas y ahora tenía millones de dólares. Los chismes viajan rápido en los pueblos pequeños, especialmente cuando implican transformaciones económicas tan dramáticas. Fue el señor Pérez, el de la panadería, quien se lo contó a medio pueblo, me explicó Marta durante una de nuestras tardes de café. Dice que Elena y Gregorio han estado preguntando por ti, queriendo saber si es verdad que te hiciste rica de la noche a la mañana. Esa información fue como una vacuna contra cualquier esperanza romántica que pudiera haber albergado sobre un reencuentro genuino. Cuando los vi aparecer en mi puerta, ya sabía exactamente por qué estaban ahí y qué querían de mí. Mamá, sí, nos enteramos de tu herencia, admitió por fin Elena, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Pero eso no significa que estemos aquí solo por el dinero. Estamos aquí porque nos dimos cuenta de que cometimos el mayor error de nuestras vidas. ¿Se dieron cuenta ahora?, pregunté caminando hacia la cocina y sirviéndome un vaso de agua fría. ¿No se dieron cuenta durante los 12 años que pasé llorando por su ausencia? ¿No se dieron cuenta cuando pasé 3 navidades seguidas en el hospital con neumonía porque la soledad había debilitado mi sistema inmune? ¿No se dieron cuenta cuando tuve que vender mis joyas de boda para pagar medicinas? Cada revelación era una bomba que explotaba en el tenso silencio de mi salón. Elena no sabía nada de mis enfermedades, de mis crisis económicas, de las noches en las que había considerado que sería más fácil no despertarme al día siguiente. Para ella, yo había existido en una burbuja de tiempo, congelada en el momento de su partida, esperando pacientemente su eventual regreso. No lo sabíamos, murmuró Elena, pero su excusa sonó vacía incluso para ella misma. No lo sabían porque nunca preguntaron, la corregí. Durante 12 años, pudieron haber levantado el teléfono una sola vez para saber cómo estaba su madre. Podrían haber mandado un mensaje de texto preguntando si necesitaba algo. Podrían haberse pasado por mi apartamento para comprobar si seguía viva. Gregorio se puso de pie bruscamente, claramente frustrado porque su plan de manipulación emocional no estaba dando los resultados esperados. Muy bien, Anabel, lo entendemos. Estás enfadada. Pero estamos aquí ahora. Estamos aquí pidiendo perdón, queriendo arreglar las cosas. ¿Eso no cuenta para nada? Su pregunta revelaba hasta qué punto no entendía el daño que habían causado. Para él, el perdón era algo que se podía obtener simplemente presentándose y pidiendo disculpas, como si 12 años de abandono emocional pudieran borrarse con una sola conversación incómoda. Lo que cuenta, Gregorio, es el momento en el que decides venir, respondí. No viniste cuando yo te necesitaba, viniste cuando tú me necesitas. Caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde había plantado rosas rojas que florecían hermosas bajo el sol costero. Esas rosas representaban mi renacimiento, mi capacidad de crear belleza incluso después de haber sido cruelmente podada por quienes se suponía que debían cuidarme. Durante todos estos años, proseguí sin girarme a mirarlos, desarrollé una filosofía muy simple sobre las relaciones humanas. La gente te muestra quién es realmente a través de sus acciones, no de sus palabras. Ustedes me demostraron que yo no tenía valor en sus vidas cuando todo les iba bien. Elena se acercó por detrás
y pude sentir su presencia temblorosa cerca de mi hombro. Mamá, éramos jóvenes, estúpidos, influenciados por ideas equivocadas sobre el matrimonio y la familia, pero hemos crecido, hemos madurado. Están arruinados. La corregí sin darme la vuelta. No han madurado. Se han quedado sin dinero y ahora que necesitan ayuda económica, de repente recuerdan que tienen madre. El silencio que siguió se vio interrumpido por el sonido de mi teléfono. Era Marta, probablemente llamando para nuestra sesión semanal de jardinería. Dejé que saltara al buzón de voz, pero su llamada me recordó algo importante. Tenía una vida plena y satisfactoria sin ellos. Tenía amistades genuinas, propósito, paz mental. No necesitaba la validación de personas que me habían tratado como un objeto desechable. ¿Saben cuál fue el momento más doloroso de todos estos años? Pregunté, girándome por fin para mirarlos. No fue cuando dejaron de invitarme a las celebraciones. No fue cuando dejaron de llamar. Fue cuando me di cuenta de que yo los amaba incondicionalmente. Pero el amor de ustedes hacia mí tenía condiciones que jamás explicaron con claridad. Elena volvió a llorar, pero esta vez sus lágrimas parecían provenir de un lugar más profundo y sincero. Mamá, te quiero. Siempre te he querido. Solo que dejé que otros me convencieran de que ese amor era problemático para mi matrimonio. Y ahora que tu matrimonio está en crisis económica, observé, de pronto ese amor ya no es problemático. Qué conveniente. Gregorio se había mantenido en silencio los últimos minutos, pero podía ver su mente trabajando, calculando, evaluando, buscando un nuevo ángulo de ataque. Finalmente habló, adoptando un tono distinto, más directo y menos manipulador. Mira, Anabel, seamos honestos. Necesitamos ayuda económica. Tú tienes dinero. Somos familia. Aunque hayamos tenido problemas en el pasado, ¿no es natural que la familia se ayude en los momentos difíciles? Su brutal honestidad era casi un alivio después de tanta manipulación mal actuada. Al menos ahora hablábamos con claridad sobre lo que realmente querían de mí. Es interesante que menciones el concepto de familia que se ayuda. Respondí con una sonrisa que no tenía nada de cálida. ¿Dónde estaba esa filosofía familiar cuando yo trabajaba 14 horas al día vendiendo postres para sobrevivir? ¿Dónde estaba esa solidaridad familiar cuando tuve que elegir entre comprar medicinas o comida? ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Continué, sintiendo cómo años de dolor contenido se transformaban en una claridad cristalina que cortaba como un bisturí, que, si hubieran venido hace un año, cuando aún vivía en aquel minúsculo apartamento, cuando todavía contaba monedas para comprar ingredientes, probablemente los habría recibido con los brazos abiertos. Habría llorado de alegría, los habría perdonado todo sin condiciones, habría cocinado para ustedes hasta caer rendida de cansancio. Elena se tapó la cara con las manos, sus sollozos ahora acompañados de un temblor en todo el cuerpo que mostraba la magnitud de su desesperación. Gregorio, en cambio, había adoptado una postura más tensa, como un animal acorralado evaluando sus opciones de escape. Pero el dinero me dio algo que nunca tuve durante esos 12 años de abandono. Seguí, caminando lentamente por mi salón como una jueza dictando sentencia. Me dio perspectiva, me dio la libertad de elegir quién merece estar en mi vida y quién no. Me dio el poder de decir no sin miedo a las consecuencias. Durante las primeras semanas, viviendo en esta casa, pasé muchas horas reflexionando sobre esta posibilidad exacta. ¿Qué haría si Elena y Gregorio aparecieran en mi puerta? ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería capaz de mantener mi dignidad o me derrumbaría ante la primera oportunidad de recuperar a mi hija? Marta había sido mi consejera durante esas reflexiones profundas. El dinero no cambia quién eres por dentro, me dijo mientras tomábamos té en mi nueva terraza, pero sí cambia cómo te ven los demás y cómo te ves tú misma. La pregunta es,
¿Vas a usar esa nueva perspectiva para ser más sabia o para repetir los mismos errores emocionales del pasado? Sus palabras habían sido proféticas. Ahora, enfrentando exactamente el escenario que habíamos discutido, me di cuenta de que el dinero efectivamente me había cambiado, pero no de la forma que Elena y Gregorio esperaban. No me había vuelto más generosa con quienes me hicieron daño. Me había vuelto más selectiva con quienes merecían mi tiempo y mi energía emocional. Mamá, Elena intentó acercarse de nuevo. Entiendo tu rabia, entiendo tu dolor, pero ¿no crees que todos merecen una segunda oportunidad? ¿No crees que el amor de familia puede superar cualquier error del pasado? ¿Una segunda oportunidad? Repetí, saboreando la ironía de sus palabras. Elena, tuviste miles de oportunidades en 12 años para rectificar tu error. Cada día que despertabas era una oportunidad para llamar a tu madre. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada día de la madre era una oportunidad para recordar que tenías una familia que te amaba incondicionalmente. Gregorio se movió inquieto, calculando claramente si debía intervenir o dejar que Elena continuara con su estrategia de apelación emocional. Sus ojos seguían recorriendo mi casa, evaluando, calculando, probablemente estimando cuánto dinero necesitaría para resolver sus problemas y cuánto podrían pedirme sin parecer demasiado codiciosos. La diferencia entre una segunda oportunidad y la oportunidad número 100, proseguí, es que las segundas oportunidades se dan por amor. Las oportunidades número 100 se dan por desesperación. Ustedes no están aquí por amor, están aquí por desesperación económica. Elena se dejó caer en el sofá como si mis palabras fueran golpes físicos. Tienes razón, murmuró con la voz rota. Tienes toda la razón. Somos unos terribles hipócritas. Somos egoístas. Somos todo lo que dices que somos. Su admisión de culpa podría haberme conmovido si no hubiera venido acompañada de la expectativa obvia de que reconocer sus errores daría lugar automáticamente a mi perdón y, más importante todavía, a mi ayuda económica. Reconocer tus errores es solo el primer paso, Elena, expliqué con la paciencia de una maestra que enseña conceptos básicos a una alumna lenta. El segundo paso es aceptar las consecuencias de esos errores. Y las consecuencias de abandonar a tu madre durante 12 años no desaparecen solo porque ahora necesites dinero. Fui a la cocina y empecé a preparar café. No porque quisiera alargar la visita, sino porque necesitaba un momento para procesar lo surrealista de la situación. Después de tantos años soñando con este reencuentro, la realidad era mucho más fría y calculada de lo que había imaginado. Mientras el café se hacía, podía oír los susurros urgentes entre Elena y Gregorio en el salón. No alcanzaba a distinguir las palabras exactas, pero el tono era claramente de estrategia y negociación. Estaban recalibrando su enfoque, buscando nuevos ángulos de manipulación. Regresé con una bandeja que solo tenía una taza de café. Me senté en mi sillón favorito y bebí despacio, observándolos como una científica que estudia especímenes en un laboratorio. ¿No nos vas a ofrecer café?, preguntó Gregorio, claramente irritado por mi falta de hospitalidad tradicional. ¿No?, respondí simplemente. Esta no es una visita social, esto es una negociación. Y en las negociaciones, la hospitalidad implica posiciones de igualdad. Nosotros no estamos en igualdad de condiciones. Elena parecía genuinamente herida por mi frialdad, pero Gregorio mostraba una expresión de respeto a regañadientes, como si por fin estuviera comprendiendo que la mujer frente a él ya no era la misma a la que habían abandonado 12 años atrás. Está bien, dijo Gregorio, adoptando un tono más directo. Hablemos claro. Necesitamos $100,000 para salvar la casa y empezar de nuevo. Sabemos que tienes dinero. Sabemos que somos familia. ¿Qué necesitas oír para ayudarnos? Su pregunta era tan transaccional,
tan desprovista de verdadera emoción que casi me hizo reír. Había reducido 12 años de abandono familiar a una simple negociación comercial. ¿Qué palabras mágicas creía que tenía que decir para acceder a mi dinero? Lo que necesito oír, respondí después de un largo sorbo de café, es la verdad sobre por qué realmente me excluyeron de sus vidas. No versiones edulcoradas sobre la juventud y los errores. La verdad real. Elena y Gregorio intercambiaron miradas significativas. Estaba claro que habían preparado varias versiones de su historia, pero ninguna incluía la brutal honestidad que yo estaba exigiendo. La verdad, murmuró Elena, es que Gregorio me convenció de que tú eras un problema para nuestro matrimonio. ¿Un problema cómo? Presioné, sin permitirle esconderse detrás de eufemismos. Gregorio tomó la palabra, probablemente dándose cuenta de que la estrategia de victimización de Elena no estaba funcionando. Pensaba que estabas demasiado presente, que tenías demasiada opinión, pensaba que te metías en nuestras decisiones como pareja. ¿Metía cómo? Seguí presionando, decidida a extraer toda la verdad. Siempre tenía sugerencias sobre cómo criar a los niños, sobre cómo manejar el dinero, sobre dónde vivir, admitió Gregorio, con una honestidad que probablemente le resultó físicamente dolorosa. Y Elena siempre te escuchaba, siempre consideraba tu opinión antes que la mía. Ahí estaba, la verdad desnuda. Gregorio había visto mi influencia materna como una amenaza a su control total sobre Elena. No podía tolerar la idea de que su esposa tuviera una fuente de sabiduría y apoyo independiente de él. Entonces, me eliminaste porque yo representaba una voz alternativa en la vida de Elena, resumí. Me eliminaste porque mi amor incondicional por mi hija amenazaba tu necesidad de ser su única fuente de validación y dirección. El silencio confirmó mi análisis. Elena por fin levantó la cabeza con los ojos enrojecidos, pero con una expresión de comprensión tardía. Mamá, ahora entiendo que Gregorio está equivocado. Entiendo que necesito tu voz en mi vida. Entiendo que cometí el mayor error de mi existencia al elegir complacerlo a él por encima de honrar nuestra relación. Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaban 12 años demasiado tarde y en el contexto equivocado. Era muy fácil reconocer los errores cuando las consecuencias de esos errores estaban destruyéndolos económicamente. Ahora entiendes que necesitas mi voz en tu vida. Repetí sus palabras lentamente. Pero, en realidad, necesitas específicamente que mi voz diga que sí a un préstamo de $100,000. Elena se estremeció ante la precisión quirúrgica de mi observación. Gregorio, por el contrario, parecía irritado por mi negativa a aceptar la narrativa de arrepentimiento que habían construido con tanto cuidado. Anabel, basta de juegos psicológicos, estalló por fin, mostrando su verdadera personalidad por primera vez en toda la tarde. Lo entendemos, estás enfadada. Lo entendemos, cometimos errores, pero estamos aquí ahora, pidiendo ayuda, dispuestos a reparar las cosas. ¿Qué más quieres? Su arrebato era exactamente lo que había estado esperando. El momento en que la máscara de vulnerabilidad se caería por completo, revelando al hombre controlador y manipulador que siempre había sido. El mismo hombre que había convencido a Elena de que el amor de una madre era una amenaza para su matrimonio. Lo que quiero, Gregorio, respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación, es algo que nunca podrás darme. Quiero recuperar 12 años de mi vida. Quiero haber conocido a mis nietos desde que eran bebés. Quiero haber estado presente en sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de colegio. Me levanté de mi sillón y caminé hacia una estantería donde guardaba las pocas fotografías familiares que había salvado de mi vida anterior. Tomé una en particular. Elena
con 5 años, sonriendo sin sus dientes frontales, abrazada a mi pierna con adoración pura en los ojos. Esta niña me amaba incondicionalmente, dije, mostrándoles la fotografía. Esta niña me llamaba su mejor amiga, su heroína, su persona favorita en todo el mundo. ¿Qué pasó con esta niña, Elena? Elena miró la fotografía con una expresión de dolor tan intenso que por un momento pensé que se desmayaría. Esa niña creció y se convirtió en una mujer débil, que permitió que un hombre inseguro destruyera lo más valioso que tenía en su vida. Su respuesta me sorprendió por su brutal honestidad. Era la primera vez en toda la tarde que mostraba una comprensión real de la magnitud de lo que había perdido, no solo de lo que necesitaba recuperar para resolver sus problemas actuales. Exactamente, confirmé, devolviendo la fotografía a su lugar. Y ahora esa mujer débil viene a buscar a la madre que abandonó, no porque haya encontrado su fuerza y su voz independiente, sino porque necesita dinero. Gregorio se levantó de golpe, claramente frustrado con la dirección que estaba tomando la conversación. ¿Sabes qué, Anabel? Tal vez tenías razón desde el principio. Tal vez eres demasiado dramática, demasiado complicada. Tal vez fue lo mejor que nos alejáramos de todo este drama emocional. Sus palabras fueron como un regalo inesperado. Después de horas de cuidadosa manipulación, por fin mostraba su verdadera naturaleza, confirmando todo lo que siempre había sospechado de él. Ahí está, dije, sonriendo de verdad por primera vez en toda la tarde. Ahí está el hombre real, el hombre que convenció a Elena de que el amor materno era drama emocional, el hombre que no soportaba que su esposa tuviera una fuente de apoyo independiente. Elena miró a Gregorio con una expresión de horror creciente, como si por fin estuviera viendo algo que había estado frente a ella durante años, pero que se había negado a reconocer. Gregorio, murmuró con voz temblorosa, ¿de verdad crees que mi madre es dramática por sentirse herida después de que la abandonamos durante 12 años? ¿De verdad crees que su dolor es solo drama emocional? ¿De verdad crees que merecía ser borrada de nuestras vidas? Elena, no dejes que te manipule otra vez, respondió Gregorio, adoptando ese tono paternalista que probablemente había usado para controlarla durante toda su relación. Está jugando con tus emociones para hacerte sentir culpable. No, dijo Elena, con una firmeza que no había mostrado en toda la tarde. No está jugando con mis emociones, está expresando el dolor legítimo que nosotros le causamos. Está siendo honesta sobre las consecuencias de nuestras terribles acciones. Observé este intercambio con el interés de una espectadora que ve una obra que ya conoce de memoria. Era fascinante ver cómo la desesperación económica había empezado a resquebrajar la dinámica de poder que Gregorio había construido con tanto cuidado durante años. Elena, dije suavemente, ¿te das cuenta de que incluso ahora, en este momento de crisis, tu marido está más preocupado por controlar tu reacción que por reparar el daño que me hicieron? Elena se volvió hacia Gregorio con ojos nuevos, como si estuviera viendo a un desconocido. Tienes razón, murmuró. Incluso ahora, él está más preocupado por tener la razón que por hacer lo correcto. Elena, no te confundas, insistió Gregorio, pero su voz había perdido la autoridad segura que había mantenido durante años. Tenemos que centrarnos en resolver nuestros problemas, no en reabrir el pasado. ¿Nuestros problemas?, repetí, observando la elección específica de palabras. Gregorio, tus problemas económicos no son mis problemas. Tu bancarrota no es mi responsabilidad. Tu incapacidad para mantener un negocio exitoso no es algo que yo deba solucionar. La habitación se llenó de un silencio tenso mientras mis palabras se asentaban en la realidad de la situación. Elena parecía estar experimentando una especie de despertar tardío, mientras Gregorio claramente luchaba entre distintas estrategias de manipulación. Además, proseguí,
Incluso si decidiera ayudarlos económicamente, ¿qué garantía tendría de que no volverían a desaparecer de mi vida una vez que sus problemas estuvieran resueltos? Elena abrió la boca para protestar, pero la cerró al darse cuenta de que no tenía una respuesta convincente. La verdad era que no había garantía, y todos en aquella habitación lo sabíamos. Durante estos 3 meses, viviendo aquí, continué, he desarrollado una rutina hermosa y tranquila. Me levanto cuando quiero, como lo que me apetece. Veo las puestas de sol desde mi terraza. Leo libros que siempre quise leer. Ayudo a otras mujeres que han pasado por experiencias similares a la mía. Me acerqué de nuevo a la ventana, observando las olas que rompían rítmicamente contra las rocas. He descubierto que la paz mental no tiene precio. He aprendido que la soledad escogida es infinitamente superior a la compañía tóxica. Mamá, Elena se acercó por detrás con la voz apenas susurrante. ¿Qué tengo que hacer para ganar tu perdón? ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu amor? Me giré para mirarla, viendo en sus ojos una desesperación que iba más allá de la crisis económica. Por primera vez, parecía entender que había perdido algo mucho más valioso que el dinero o las propiedades. Elena, dije con una tristeza profunda que no esperaba sentir, mi perdón no está en venta y mi amor nunca se perdió. El problema es que tú convertiste nuestra relación en una transacción comercial el día que decidiste que solo valía la pena tenerme cerca cuando te resultaba útil. Gregorio, al ver que estaba perdiendo el control de la situación, intentó un último acercamiento desesperado. Anabel, si no nos ayudas, los niños van a sufrir, van a perder su casa, van a tener que cambiar de colegio, van a vivir en la pobreza. ¿De verdad vas a poder dormir tranquila sabiendo que tus propios nietos están sufriendo? Su último recurso era la carta que se había guardado para el final, la culpa asociada al bienestar de los niños. Era una estrategia calculada para tocar el nervio más sensible de cualquier abuela. Gregorio, respondí con una serenidad que me sorprendió. Los niños van a sufrir por las decisiones irresponsables de sus padres, no por mi negativa a rescatarlos de las consecuencias de esas decisiones. Ustedes crearon esta crisis, no yo. Elena volvió a llorar, pero esta vez sus lágrimas parecían nacer de una comprensión más profunda de lo que realmente había perdido a lo largo de todos esos años. Los niños van a sufrir, proseguí, sintiendo cómo cada palabra se suspendía en el aire como una sentencia final. Pero van a sufrir las consecuencias de tener padres que priorizaron el orgullo sobre el amor familiar, que eligieron el control por encima de la conexión, que consideraron el dinero más importante que las relaciones. Elena se desplomó por completo en el sofá, sollozando con una intensidad que años atrás habría destrozado mi corazón. Pero el corazón que latía en mi pecho, ahora, se había forjado en el fuego de 12 años de abandono y había surgido más fuerte, más sabio y más selectivo. «Mamá», susurró entre lágrimas, «¿qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer para arreglar esto?» «Eleanor», respondí con una profunda pero serena tristeza, «algunas cosas en la vida no se pueden arreglar. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Decidieron que no era lo suficientemente valioso como para seguir en sus vidas cuando todo iba bien. No pueden esperar que ahora los considere lo suficientemente valiosos como para rescatarlos cuando todo va mal». Gregory se levantó con movimientos bruscos. Su frustración finalmente se convirtió en pura ira. «¿Sabes qué, Annabel? Tienes razón. Fuiste un error desde el principio. Fuiste una interferencia constante en nuestro matrimonio. Eleanor está mejor sin tu drama, sin tu constante necesidad de atención, sin tu manipulación emocional».
Sus palabras fueron como un último regalo de claridad. Después de horas de máscaras y manipulación, por fin había mostrado su verdadera esencia. Un hombre tan inseguro que necesitaba aislar a su esposa de todas las fuentes de amor y apoyo para sentirse poderoso. Gracias, Gregory, dije con una sonrisa sincera. Gracias por confirmar quién eres exactamente y por qué tomé la decisión correcta al no ayudarte. Eleanor miró a su esposo con una expresión de horror y comprensión tardía. Gregory, ¿de verdad acabas de llamar al drama del dolor legítimo de mi madre? ¿De verdad acabas de confirmar que me manipulaste para alejarla? Eleanor, no dejes que te confunda con sus juegos mentales, insistió Gregory, pero su voz había perdido toda autoridad. Necesitamos ese dinero. Necesitamos salvar a nuestra familia. Nuestra familia, repetí, caminando hacia la puerta principal, fue destruida hace 12 años cuando decidiste que una suegra amorosa era más peligrosa que la bancarrota emocional. Ahora estás cosechando lo que sembraste. El Eleanor se levantó, tambaleándose, siguiéndome hasta la puerta con pasos inseguros. Mamá, por favor, te juro que si nos ayudas ahora, todo será diferente. Seré diferente. Pondré límites con Gregory. Defenderé nuestra relación. El Eleanor, dije, poniendo la mano en el pomo de la puerta. Prometes ser diferente bajo una presión financiera extrema. Prometes cambios que no has logrado en 12 años de matrimonio. ¿Por qué debería creer que esta crisis los convertirá mágicamente en mejores personas? Gregory se acercó, adoptando una postura más agresiva. Annabel, te vas a arrepentir de esta decisión. Vamos a contarle a todo el pueblo cómo abandonaste a tu propia familia en su momento de necesidad. Nos aseguraremos de que todos sepan qué clase de madre eres en realidad. Su amenaza fue tan predecible que casi me hizo reír. Era la última carta desesperada de un manipulador que había perdido todo su poder, la amenaza de destruir mi reputación social. Gregory, respondí con una calma que lo desarmó visiblemente. El pueblo ya sabe exactamente qué clase de madre soy. Saben que durante 12 años trabajé hasta el agotamiento vendiendo postres para sobrevivir. Saben que nunca hablé mal de ti a pesar de tu abandono. Saben que mantuve mi dignidad incluso en la pobreza. Abrí la puerta de par en par, sintiendo la brisa marina llenar mi hogar de aire fresco y purificador. Lo que van a descubrir ahora es qué clase de hijos y yernos son. Descubrirán cómo trataron a una madre amorosa durante 12 años y cómo solo aparecían en su puerta cuando necesitaban dinero. Eleanor se detuvo en el umbral y se giró para mirarme por última vez. En sus ojos vi algo que no había visto en años. Respeto. Respeto mezclado con dolor, con arrepentimiento, con una comprensión tardía de lo que había perdido. Mamá, murmuró, espero que algún día puedas perdonarnos. Espero que algún día encontremos la manera de sanar todo este daño. Eleanor, respondí con una tristeza que abarcaba décadas de dolor. El perdón no se trata de olvidar el pasado. Se trata de liberarte del peso del resentimiento. Yo ya me he liberado. Lo que necesitas no es mi perdón, es aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Gregory se fue primero, visiblemente furioso y derrotado. El Eleanor lo siguió lentamente, girándose varias veces como si quisiera decir algo más, pero las palabras nunca surgieron. Los vi caminar hacia su viejo y destartalado coche, sus pequeñas e insignificantes figuras contra el fondo del océano infinito. Después de 12 años, finalmente habían salido de mi vida de la misma manera que entraron, buscando algo para sí mismos sin ofrecer nada genuino a cambio. Cerré la puerta con cuidado y regresé a mi sala, donde el silencio se sentía como una bendición.
No había gritos, ni manipulación, ni drama emocional, solo paz. Me serví una copa de vino blanco que guardaba para una ocasión especial y salí a mi terraza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que se reflejaban en las tranquilas olas. Sonó mi teléfono. Era Marta. ¿Qué tal te fue con las visitas inesperadas?, preguntó con la sabiduría de quien ha pasado por algo similar.